Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Daniela Alejandra Martínez del Razo, soy médico mastólogo adscrito al Departamento de Radiología de la Fundación de Cáncer de Mama. Hoy les voy a hablar de las lesiones de contenido graso en la glándula mamaria. ¿Por qué es importante conocer estas patologías? Pues bueno, en nuestra práctica diaria vamos a encontrar algunos nódulos o alteraciones que tengan contenido o densidad grasa y no siempre es una tarea fácil distinguir patologías benignas de malignas y así poder asignar una adecuada categoría BI-RADS. Es por eso que el día de hoy vamos a hablar acerca de algunas características que presentan los nódulos o patologías benignas que contienen grasa. Vamos a hablar acerca de qué es la densidad. Bueno, la densidad indica el grado de atenuación de los rayos X en una masa respecto a un volumen igual de tejido glandular normal. ¿Por qué es importante esto? Pues porque nosotros vamos a poder, de acuerdo a la densidad que encontramos en la mastografía, guiarnos más acerca de qué entidad se puede tratar. En un estudio de 348 masas, hasta el 70% de los cánceres mostraron una alta densidad y solo el 22% de estas patologías malignas mostraron una densidad baja o se comportaron como nódulos o alteraciones isodensas. El cáncer de mama puede tener grasa atrapada, que no es lo mismo que sea un nódulo o algún hallazgo mastográfico con densidad de grasa. Entonces es importante saber que sí puede tener grasa atrapada, pero no así caracterizarse 100% como un nódulo radiolúcido que nos hable de grasa. ¿Qué es lo que debemos hacer al inicio de cada consulta? Pues bueno, investigar con nuestra paciente cuál es el motivo de consulta. Si va por un estudio de tamizaje o por alguna alteración que la paciente presente, es decir, un estudio diagnóstico. En caso de ser un estudio diagnóstico, debemos hacer un cuestionario dirigido para saber en qué consiste esa alteración, en descarga a través del pezón, en nódulo palpable, etc. Es importante también conocer los antecedentes de cada paciente para tener información completamente importante y veraz acerca de si tienen antecedentes quirúrgicos, de radioterapia, trauma o algún padecimiento hereditario. Asignar la categoría BI-RADS es importante porque nos va a hablar acerca de los valores predictivos positivos o negativos para cada paciente. Ahora sí, entremos en materia de las patologías. La primera que les presento es el lipoma. Es un tumor benigno compuesto por adipocitos maduros. Generalmente es unilateral y solitario. Sin embargo, existen pacientes que presentan múltiples lipomas en distintas partes del cuerpo, muslos, antebrazos, espalda o en la cabeza, y generalmente son nódulos palpables de consistencia suave y móvil. Se localizan en el tejido subcutáneo o en algunos casos intramusculares y su apariencia por ultrasonido es variada, puede ser un nódulo hipoecoico y homogéneo, isoecoicos o hiperecogénicos y avasculares al Doppler. En la mastografía, siempre que veamos un nódulo de márgenes circunscritos y radiolúcido, podemos quedarnos tranquilos de que es una patología benigna. En este ejemplo es una mastografía izquierda en la cual vemos un nódulo que involucra casi la totalidad de la mama. Podemos ver a través de él, tiene una densidad grasa y algo muy importante es que tiene esta fina cápsula que presentan las patologías que son característicamente benignas. Esta es una paciente que tiene un lipoma, tuvo antecedente también quirúrgico y vemos
Estas son las que tienen calcificaciones que corresponden a necrosis grasa. En este otro ejemplo, vemos un nódulo similar al anterior con una menor dimensión, en el cual se ve también la densidad grasa, un nódulo completamente circunscrito en el cual podemos delimitar en dónde empieza, en dónde acaba y presenta esta fina cápsula que también corresponde a un lipoma. Otra patología benigna es el galactosele. Es común en la lactancia, son quistes compuestos por epitelio cuboide o plano que contienen líquido que semeja a la leche y que se acompaña de detritos inflamatorios o necróticos. En el análisis bioquímico, el material aspirado muestra que contiene proteínas, grasa, lactosa. Todo esto es importante conocerlo porque de acuerdo a la proporción de cada uno de estos elementos, va a tener alguna imagen característica por mastografía o por ultrasonido. En este galactosele vemos un nódulo de características completamente benignas al ser ovalado, paralelo de márgenes circunscritos, que se ve isoecoico y que tiene detritus en su interior. Vemos que muestra reforzamiento acústico, estas sombras laterales y esa vascular al Doppler. A esta paciente con antecedente de lactancia y que el motivo de consulta era precisamente ese nódulo, se le pone una marca radiopaca durante el ultrasonido para caracterizar de mejor manera durante unas proyecciones o por medio de unas proyecciones tangenciales y se delimita perfectamente un nódulo de características 100% benignas. En este, aunque no se ve 100% la densidad grasa, es fácil que podamos ver a través de él, a pesar de que la densidad de la mama es densa, es un patrón C. Sin embargo, cada galactosele va a tener características distintas en ultrasonido o mastografía, de acuerdo a la proporción de elementos que contenga. En este otro ejemplo es un nódulo también 100% de características benignas, a pesar de que es heterogéneo, también tiene antecedente la paciente de lactancia y se caracteriza de igual forma con unas proyecciones tangenciales en las cuales vemos el nódulo completamente circunscrito de pared fina, que en muchas ocasiones los autores lo definen hasta como ese anillo de seguridad a la pared fina que nos puede orientar a que es una entidad benigna y entonces queda completamente demostrado que es un galactosele. Otra de las patologías frecuentes es el quiste oleoso. Es una forma de necrosis grasa, por así decirlo, es una patología que se encuentra en la línea del tiempo de la necrosis grasa y tiene características muy particulares en la mastografía. Generalmente son nódulos ovalados o redondos, circunscritos, también muestran una fina cápsula y el contenido es de densidad grasa. En ocasiones, y conforme va pasando el tiempo, la pared tiende a calcificarse en la cápsula. En el ultrasonido su apariencia va de un quiste simple a un quiste complicado o una masa hipocogénica con sombra acústica. Esto va a depender, claro, de la etapa en la que nosotros hagamos el ultrasonido y la línea en el tiempo en el que se empieza a hacer de quiste oleoso y progrese a los datos francos de necrosis grasa. Generalmente se va a formar posterior a traumas, cirugías o radioterapia. Puede acompañarse de otros signos de necrosis grasa como son las masas espiculadas, las retracciones fibróticas o el engrosamiento de la piel por un proceso fibrocicatricial. Clínicamente son patologías asintomáticas, pero dependiendo del sitio en el que se encuentren y el tamaño de estos, pueden ser nódulos palpables y que también son móviles, algo más que nos orienta hacia la benignidad. Pueden simular en algunas ocasiones entidades sospechosas cuando se encuentran fijas precisamente por el proceso de fibrosis al que se asocian con cambios en la piel.
En este ejemplo se ve en las proyecciones convencionales de mastografía del lado izquierdo estos dos nódulos que en el acercamiento corresponden a características benignas al estar bien circunscritos, y esta es una fase en la cual ya se empieza a calcificar la pared de dichos nódulos, de los quistes oleosos, que también es una característica completamente benigna de los quistes oleosos. En este vemos que se presentan nódulos también 100% benignos, de mayor tamaño y que tiene múltiples. Es importante en esta paciente mencionar que tiene este marcador radiopaco que se les coloca a todas aquellas pacientes que han sido sometidas a algún tratamiento quirúrgico. Esta paciente tiene antecedente quirúrgico y, como les había mencionado, los quistes oleosos se presentan posterior a trauma, cirugías o radioterapias, como es el caso de esta paciente. Aquí vemos la superposición de imágenes de nódulos de similares características y distintos tamaños, y es importante recalcar que la densidad grasa es la que nos permite que podamos ver a través de ellos, a pesar de que las imágenes o los nódulos estén superpuestos. Por ultrasonido, son nódulos que van a ser de características benignas, como un quiste, redondos, ovalados, circunscritos, paralelos, con pared delgada, anecoicos o hipoecoicos, dependiendo de la etapa en la que los encontremos. Y algo que es frecuente es que se asocien a atenuación sónica, como es el caso de estos nódulos. El siguiente es el amartoma, que es una masa mamaria benigna. Generalmente son circunscritas, ovaladas o redondas, y van a ser o presentar densidad heterogénea, dado que contienen elementos normales del tejido habitual en la glándula mamaria, como el parénquima, epitelio, tejido fibroso y adiposo. Clínicamente son nódulos blandos, móviles, y al caracterizarlos por métodos de imagen son bien delimitados, habitualmente son indoloros, y en la mastografía tienen densidad heterogénea por los diferentes componentes que contienen iguales a la glándula mamaria. Debido a que no siempre tienen la misma proporción de los elementos mamarios, se conocen con otros nombres de acuerdo a el contenido que predomine en ellos, como lipofibroadenoma, adenolipoma o fibroadenolipoma, de acuerdo a qué es lo que contengan en mayor cuantía. Se han reportado casos de malignidad que se dan dentro del tejido mamario, y pues claro, va a haber cáncer de mama en todos aquellos lugares en los que haya elementos de la glándula mamaria. En el ultrasonido tienen forma y márgenes benignos. La ecogenicidad puede ser heterogénea debido a los múltiples elementos de la glándula mamaria que contengan. Dentro de ellos también pueden presentar cualquier alteración de la glándula mamaria, como estas zonas quísticas. Al caracterizarlos por mastografía o cuando son un hallazgo incidental en los estudios de cribado, encontramos que son nódulos que tienden a ser bien delimitados y circunscritos. Esto va a depender, claro, de la densidad mamaria. A mayor densidad va a ser menos fácil que se puedan caracterizar de forma adecuada. Sin embargo, vemos aquí que en el acercamiento, a pesar de que la densidad es C, podemos ver bien delimitado el nódulo con características benignas y esta fina línea que es una cápsula. En esta proyección CC, algo que es ilustrativo es que la densidad que tiene en la periferia y que contiene dicho nódulo es muy similar, dado que los elementos dentro del amartoma y en la glándula mamaria son los mismos. En este caso es un nódulo que la paciente se palpaba precisamente pues porque está muy superficial,
Aquí vemos que nada más está la piel y enseguida está el nódulo, que en el acercamiento también es de características completamente benignas. En este sitio vemos que tiene zonas con densidad grasa, otras con densidad de tejido glandular y esta fina cápsula que nos indica benignidad. Este otro ejemplo también es una martoma de menor tamaño y en el cual, a pesar de que hay diferentes tamaños, las características son muy similares de uno a otro. La necrosis grasa es un proceso inflamatorio benigno que ocurre con mayor frecuencia en pacientes que tienen antecedente de trauma, ya sea accidental o iatrogénico. En el 35% de los casos no existe algún antecedente de trauma, al menos que las pacientes recuerden cirugía o radioterapia. En estudios de imagen puede ser indistinguible de malignidad. En ocasiones es necesario realizar biopsia para poder estar tranquilos y tener la certeza de qué es esa patología. Clínicamente son entidades asintomáticas y en los casos en los que sí se presentan con alguna alteración clínica, lo van a hacer como nódulos palpables y que retraccionen las estructuras vecinas, como puede ser la piel, el complejo areola-pezón, o también se presentan como aumento de la consistencia en algún sitio de la mama. Por mastografía pueden parecer o presentarse como masas irregulares de márgenes espiculados con calcificaciones que imitan al carcinoma ductal in situ, sobre todo cuando estas calcificaciones empiezan a hacerse en etapas ya avanzadas de la necrosis grasa. Vemos que generalmente son calcificaciones gruesas que brillan mucho. Sin embargo, en las etapas más tempranas es un verdadero reto diagnóstico distinguirlas de alguna patología maligna. Las calcificaciones que se van haciendo al paso del tiempo generalmente son periféricas y curvilíneas. Hay distintas fases de la necrosis grasa que se dividen en aguda, subaguda y tardía. En la fase aguda, que es en los primeros días, va a haber un aumento de la ecogenicidad en el ultrasonido debido a edema de tejido graso. En la etapa subaguda, las lesiones van a empezar a hacerse o a manifestarse como lesiones quísticas, a veces complejas, que esto también es una característica que nos alarma por ultrasonido. Los márgenes van a estar mal delimitados, pueden ser uniloculadas o multiloculadas, en ocasiones con ecos internos, rodeados de grasa edematosa, que ya en la fase aguda, pues vemos que las características, al menos ecográficas, nos indicarían más algo alarmante si no tenemos antecedentes de la paciente. En la fase tardía, que es de 1 año y medio en adelante, las paredes comienzan a calcificarse, se hacen zonas con sombra acústica, los márgenes son angulados, espiculados y el tejido de la periferia es también ecogénico. En esta etapa de la necrosis grasa vemos aquí una paciente con antecedente quirúrgico. Es una mastografía en proyecciones convencionales del lado derecho. Aquí vemos cómo, a pesar de que se cambia la proyección de MLO-ACC, lo que esperamos habitualmente es que una cicatriz modifique un poco su forma y su densidad, también ayudado por la compresión. Sin embargo, en este caso vemos que el nódulo persiste casi de la misma forma, los márgenes son espiculados, la densidad o la atenuación que están haciendo con los rayos X es alta y vemos cómo está haciendo este efecto de retraer el músculo pectoral y la piel. Entonces, en este caso fue importante hacer un interrogatorio, ver los antecedentes de la paciente y aún así, debido a las características, fue necesario realizar un estudio histopatológico que corrobora
el diagnóstico de necrosis grasa. En este otro caso, también una paciente con antecedente quirúrgico, aquí vemos la importante retracción que hace debido al proceso fibrocicatricial, la necrosis grasa sobre la piel, y vemos que a pesar de la retracción de la piel, hay zonas que ya tienen, que nos permiten ver a través de ellas, que es el contenido graso, y estas calcificaciones brillantes y gruesas que se asocian a la necrosis grasa en etapas ya más avanzadas. Esta es una etapa tardía de la necrosis grasa y esto sería ideal encontrarlas radiológicamente porque en estos casos nos quedamos 100% seguros que las características que tiene es de una necrosis grasa al ser las calcificaciones características de esta entidad, no así como en las etapas aguda y subaguda. Entonces, esto correspondió también a un proceso posterior a una cirugía en el cual vemos el marcador radiopaco que nos indica en dónde está la cicatriz y la retracción también de la piel. Por ultrasonido, generalmente nos asustan ya que son masas o nódulos irregulares, algunos de márgenes indistintos, son nódulos complejos que, como sabemos, pues requieren caracterización por estudios histopatológicos. En esto que nos ayuda, pues, poner una marca en el sitio en donde encontramos estos nódulos, una marca sobre la piel, hacer alguna proyección de mastografía, tangenciales, lateral o algo que nos ayude a ver qué corresponde a necrosis grasa y también el interrogatorio de la paciente. Como es en este caso, aquí vemos este marcador radiopaco que se puso durante el estudio de ultrasonido de la imagen anterior. Se pone esta marca radiopaca. Como complemento, se realizan las proyecciones tangenciales y vemos que a pesar de que es un nódulo que tiene aquí una línea que se alcanza a distinguir como una cápsula de la densidad es grasa, de este lado no alcanzamos a distinguir bien los márgenes y está haciendo un efecto de masa. En la mama vemos cómo está desplazando el vaso, el cual es más fácil caracterizarlo debido a la densidad mamaria y a que las paredes empiezan a calcificar. Ese fue el motivo por el cual se realizó un estudio histopatológico. ¿Qué pasa con aquellas pacientes que tuvieron un antecedente quirúrgico por cáncer y que además en ese sitio empieza a hacerse la necrosis grasa? Siempre si tenemos a la mano los estudios previos, el momento en el cual se hizo el diagnóstico, ver en qué posición estaba, las características que tenía, conocer en algunos casos hasta si los márgenes habían salido todavía como bordes positivos de la pieza quirúrgica. Sin embargo, en algunos sitios no es fácil tener acceso a toda esta información. En este caso, vemos una zona de necrosis grasa que ustedes pueden ver aquí francamente que este nódulo es de densidad grasa, podemos ver a través de él, tiene esa cápsula que nos orienta más hacia benignidad. Sin embargo, posterior a este nódulo, vemos algunas calcificaciones a las cuales aquí en el acercamiento vemos que tienen características francamente sospechosas, motivo por el cual se realiza un estudio histopatológico y se corrobora que corresponden a un carcinoma ductal in situ de alto grado. Esta entidad, la cicatriz radial, es una lesión esclerosante benigna compuesta por un núcleo fibroelástico central con espículas radiantes que salen de él y contienen ductos y lóbulos. Radiológicamente tienen una imagen estelar, aparentan una estrella con líneas radiantes que convergen en un solo punto y a menudo el centro es radiolúcido. Pueden tener apariencia de una masa central o imitar neoplasias malignas. ¿Por qué? Pues debido
a esta entidad per se, a las características de la mama, al tamaño que tenga la cicatriz radial o la lesión esclerosante compleja. A veces no va a ser tan fácil distinguirla una de otra. Antes se decía que la cicatriz radial iba a tener, o se conocía como las estrellas negras, que tienen densidad grasa, que van a tener un núcleo o centro radiolúcido. Eso se refería como la estrella negra, que las espículas iban a ser generalmente largas y que la forma de distinguirlos es que una patología maligna iba a ser la estrella blanca, ¿no? Que es un nódulo con alta densidad, con un centro denso que atenúa más los rayos X y que generalmente iban a tener las espículas más cortas. Esto, pues, nos encantaría que fuera 100% cierto en todos los casos, sin embargo, no siempre, ni el cáncer se comporta de esa forma como el centro o la estrella blanca, ni la cicatriz radial como la estrella negra. Entonces, por eso es importante saber que son diagnósticos diferenciales uno del otro. En este caso son proyecciones convencionales de mastografía en los cuales llama la atención que en la interlínea de los cuadrantes superiores de profundidad intermedia en la mama hay una zona de distorsión de la arquitectura que al hacer el acercamiento vemos que tiene grasa atrapada y que tiene un centro heterogéneo de predominio denso en el cual emergen estas espículas. En el ultrasonido vemos este nódulo irregular de márgenes indistintos con atenuación sónica, lo cual tanto en mastografía como por ultrasonido son hallazgos de sospecha. Se le realiza un estudio histopatológico y se reporta el diagnóstico de una cicatriz radial. En este otro caso es una mama densa, son las proyecciones convencionales del lado derecho, en el cual si vemos a grandes rasgos no hay algo grosero que nos llame la atención. Vemos solamente hacia los cuadrantes externos, adyacente a este nódulo, una zona que cambia parcialmente su morfología y densidad en la proyección MLO. Al hacer un acercamiento vemos que en ambas proyecciones no hay una imagen como tal característica, pudiera ser también solamente la densidad mamaria. Al hacer ultrasonido vemos que esta zona que estaba adyacente a un nódulo, el nódulo corresponde a un quiste y vemos esta zona que era la traducción de la imagen de una distorsión de la arquitectura en la mastografía que no estaba tan clara ya que modificaba un poco la forma y la densidad en la proyección complementaria. Sin embargo, aquí vemos las características que nos hacen realizar un estudio diagnóstico, ya que la mama es tan densa y es difícil explorarla debido a que presenta múltiples nódulos. Se hace un complemento con tomosíntesis, en el cual vemos que la zona que se veía sutilmente corresponde a este hallazgo de distorsión con el centro radiolúcido, espículas largas, que se ve muchísimo mejor en el acercamiento. ¿Qué pasa con las neoplasias malignas? Pues también tenemos que mencionarlas, ya que algunas van a tener grasa atrapada. No van a tener las características que tienen las entidades benignas como tal en cuanto a la forma, los márgenes. Sin embargo, en la densidad, en algunos casos sí se ha reportado que no tienen una alta densidad o son de baja densidad o isodensos debido a que atrapan grasa conforme van creciendo. Entonces, los carcinomas in situ invasores pueden contener grasa debido a que casi el 50% de los lóbulos mamarios consiste en tejido adiposo. En las neoplasias malignas, aquí vemos una paciente que fue el motivo de consulta un nódulo palpable que está justo detrás del pezón
Aquí vemos en las proyecciones mastográficas que es un nódulo con densidad heterogénea que tiene algunas zonas más densas, otras grasas, y la forma y los márgenes pues no se alcanzan a distinguir bien por la densidad mamaria y además porque no es posible delimitar en dónde empieza y en dónde acaba. Al hacerle el complemento con ultrasonido, vemos que corresponde a un nódulo que tiene características de algo sospechoso, al ser irregular, con los márgenes angulados, es isoecoico a la grasa y se lleva a biopsia. Correspondió a una neoplasia maligna. En este otro caso, es un diagnóstico fino, ya que la densidad mamaria es baja, es un patrón B, cercano a una densidad A, y en la proyección CC vemos que hacia los cuadrantes externos, en la región periareolar, hay una zona de mayor densidad que modifica completamente su forma y su densidad. En la proyección complementaria, este es un acercamiento de la proyección CC, que es el sitio de interés que había llamado la atención. Sin embargo, vemos que cambia en la proyección complementaria. Aquí pues no podríamos asegurar, a excepción de esta zona, que hay algo. Se le realiza un complemento con ultrasonido en el cual correspondió a este nódulo de características sospechosas y posterior al estudio histopatológico, pues se corrobora una neoplasia maligna. En este otro ejemplo, vemos que a pesar de que la densidad mamaria es baja, este nódulo tiene mayor densidad y las características que tiene son sospechosas en cuanto a la forma, los márgenes, a pesar de tener zonas con densidad grasa, ya que en el proceso de crecimiento va atrapando el tejido que está alrededor de él, motivo por el cual se ha descrito que tengan grasa atrapada. En el ultrasonido corresponde a este nódulo con características de sospecha y también correspondió a un carcinoma. ¿Qué podemos llevarnos de esta plática? Pues bueno, que las masas benignas y malignas pueden contener grasa. Por lo tanto, es importante no creer que por el hecho de contener grasa, eso hace que una patología sea benigna. Es importante que hagamos una checklist siempre de todas las patologías que veamos en cuanto a la forma, los márgenes y todo lo que dicta el BIRATS. Tener en cuenta los antecedentes de la paciente, las características radiológicas y que ante la sospecha debemos hacer los estudios complementarios que sean necesarios o llegar a la biopsia y no dar por hecho que por tener grasa es una patología benigna. ¿Qué otra nos puede ayudar? Pues conocer que en su mayoría de las patologías benignas contienen el anillo o cápsula de seguridad, aunque no en todas sea visible. Es importante siempre ir haciendo nuestra lista en nuestra mente de las características de acuerdo al BIRATS y así podernos guiar hacia las patologías benignas o malignas. Muchas gracias y espero que esta plática sea de su ayuda.